preguntado por qué tus lágrimas aparecen justo cuando estás orando, aun cuando no planeabas llorar? Muchas personas creen que es solo emoción, pero la Biblia revela algo mucho más profundo. En Salmo capítulo 56, versículo 8, está escrito: tú has registrado todas mis angustias y has recogido todas mis lágrimas en tu redoma. Este versículo nos muestra que cada lágrima tiene un significado espiritual y que Dios no solo las ve, sino que también las usa para hablarle a tu corazón. Hoy exploraremos cómo esos momentos en los que lloras durante la oración pueden ser señales claras de que Dios está tocando áreas específicas de tu vida. Te mostraremos cómo interpretar esas lágrimas, cómo reconocer su voz en medio de tu quebranto y cómo identificar lo que Él desea transformar dentro de ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué en medio de una oración aparentemente tranquila, tus ojos comienzan a llenarse de lágrimas sin que puedas explicarlo del todo sentir? Ese nudo en el pecho no es un simple desahogo humano, es algo mucho más profundo y espiritual, porque la Biblia nos muestra que Dios se acerca de manera especial a quienes llevan un corazón quebrantado. En Salmos capítulo 34, versículo 18, se revela que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras no describen un consuelo distante. A Señor está, describen un consuelo distante, sino una presencia activa que toca lo más íntimo de tu vida y que muchas veces se manifiesta justo en ese momento en el que comienzas a llorar mientras oras. Cuando tus lágrimas aparecen sin previo aviso, es como si tu espíritu respondiera antes que tu mente, un movimiento interno que recuerda aquellas ocasiones en las que personajes bíblicos también fueron alcanzados por Dios en su fragilidad. Piensa en Ana llorando amargamente mientras clamaba por un hijo en uno. Samuel capítulo 1 versículo 10 no era un llanto vacío, sino el lenguaje sincero de su alma que abrió la puerta para que Dios actuara de una manera que ella nunca imaginó. Del mismo modo, tus lágrimas pueden ser la evidencia de que Dios está tocando áreas que quizás llevabas tiempo ocultando, espacios donde solo su presencia puede entrar y restaurar lo que el dolor o el cansancio habían desgastado. Cada lágrima derramada en oración se convierte en una semilla espiritual que Dios recibe cuidadosamente, como afirma Salmos capítulo 56 versículo 8, cuando declara que Él recoge tus lágrimas en su redoma. Nada de lo que expresas delante de Él pasa desapercibido. Y cuando lloras, no estás perdiendo el control, estás respondiendo a un llamado silencioso que Dios siembra dentro de ti, para recordarte que no estás solo, que tu dolor tiene propósito y que tu quebranto es el primer paso hacia una obra profunda que Él ya ha comenzado a desarrollar en tu vida. Cuando las palabras comienzan a faltar en medio de tu oración y las lágrimas surgen con una intensidad que no esperabas, es allí donde ocurre uno de los actos más profundos del Espíritu Santo en tu vida. Porque la Biblia revela que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, tal como enseña Romanos capítulo 8 versículo 26. Esta verdad muestra que tus lágrimas no son un signo de debilidad, sino la evidencia de que el Espíritu está tomando aquello que no puedes expresar y lo está presentando delante del Padre con una claridad que supera cualquier lenguaje humano. En esos momentos en los que sientes que tus emociones se desbordan, no es confusión lo que te envuelve, sino una obra silenciosa donde el Espíritu Santo penetra capas internas que ni siquiera tú sabes cómo ordenar. Y es allí donde tus lágrimas se convierten en oración pura, sin adornos, sin reservas, sin filtros,
del mismo modo en que Jesús prometió que enviaría al Consolador para guiar a sus hijos. En Juan capítulo 14 versículo 26 también muestra que ese mismo Espíritu trae consuelo, dirección y verdad, incluso cuando tus oraciones parecieran no tener forma definida. La intervención del Espíritu Santo no es algo visible a simple vista, pero su efecto es evidente cuando sientes un alivio profundo después de llorar en oración, una paz que no proviene de tu propia fuerza y una claridad que no sabías que necesitabas. Este proceso espiritual ocurre cuando el corazón se rinde y permite que el Espíritu traduzca tu dolor, tu incertidumbre y tus cargas en un clamor que llega directamente al corazón de Dios. Y es en ese momento donde las lágrimas dejan de ser emoción y se convierten en un testimonio silencioso de que el cielo está obrando a tu favor, mostrando que tu fragilidad no te aleja de Dios, sino que abre un camino para que su presencia se manifieste con mayor intensidad en tu vida. Cuando las lágrimas aparecen justo en el instante en que estás orando, no siempre provienen del dolor, a veces brotan porque algo dentro de ti está siendo despertado por la voz de Dios. Una voz que no siempre se escucha con los oídos, sino con el Espíritu. Y es ahí cuando las lágrimas se convierten en un testimonio de revelación, porque Dios habla de maneras que sobrepasan nuestra comprensión y abre el entendimiento espiritual para mostrar aquello que antes permanecía oculto, tal como declara Jeremías capítulo 33 versículo 3, cuando dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa promesa no es abstracta, se activa cuando el corazón se rinde y permite que la presencia divina ilumine lo que estaba en sombra. En esos momentos en los que lloras mientras oras, puede que no entiendas inmediatamente lo que Dios está mostrando, pero tu espíritu sí reconoce que algo está siendo revelado. Y por eso se conmueve profundamente. Y es ese movimiento interno que te hace sentir que la oración se vuelve más intensa, más viva, más consciente de la realidad espiritual que te envuelve. Porque Dios no habla solamente a través de palabras, también habla a través de impresiones profundas, convicciones repentinas y visiones internas que se despiertan cuando el corazón está sensible, como cuando el profeta Elías escuchó la voz de Dios en un silbo apacible en 1 Reyes capítulo 19 versículo 12, mostrando que la revelación divina no siempre viene en grandeza, sino en quietud. Las lágrimas entonces se vuelven un puente entre lo que Dios revela y lo que tu alma alcanza a percibir, un espacio donde las cargas que llevabas comienzan a alinearse con una dirección más clara, donde la confusión empieza a disiparse, donde la presencia de Dios abre caminos que antes no veías, porque la revelación siempre trae luz, claridad, propósito y corrección. Y cuando lloras en ese instante, señal de que Dios está apartando lo que estorbaba, para que puedas ver con mayor profundidad lo que Él desea mostrarte, y así tu corazón se vuelve terreno fértil donde su verdad puede echar raíces y transformar tu manera de comprender su voluntad para tu vida. Cuando las lágrimas surgen en medio de la oración, no solo revelan un movimiento interno profundo, sino que también manifiestan la intensidad de un encuentro íntimo con Dios, porque la presencia divina toca dimensiones que la mente humana no alcanza a describir. Y es precisamente en ese espacio donde el Espíritu reconoce algo que va más allá de palabras y pensamientos, un encuentro que transforma la atmósfera interna y que se siente como una corriente suave pero firme que recorre lo más profundo del ser, así como sucedía cuando la gloria del Señor descendía sobre el pueblo en el antiguo pacto, y nadie podía permanecer indiferente ante la cercanía de un Dios que se revela con poder y ternura.
Cuando te encuentras llorando mientras oras, es posible que tu espíritu esté reaccionando ante la cercanía de Dios de la misma manera en que Isaías quedó abrumado ante la santidad divina cuando tuvo la visión del Señor sentado en su trono. Alto y sublime en Isaías capítulo 6 versículo 1, porque ningún encuentro con Dios deja el corazón igual la sensibilidad aumentada, el quebranto profundo y el reconocimiento de su grandeza despiertan lágrimas que no provienen del simple impacto emocional, sino de la percepción espiritual de que Él está allí obrando en silencio, aclarando pensamientos, purificando intenciones y alineando deseos con su voluntad. La Biblia muestra repetidamente que en la presencia de Dios los corazones se ablandan y lo oculto sale a la luz. Por eso llorar durante la oración puede reflejar ese proceso en el que Dios penetra áreas que han estado endurecidas o cerradas y comienza a traer convicción, consuelo y redirección, tal como se revela en Salmos capítulo 16 versículo 11, al afirmar que en su presencia hay plenitud de gozo, una realidad que no siempre se expresa con risas o palabras, sino también con lágrimas que brotan al sentir un gozo que limpia y renueva desde dentro. En ese encuentro íntimo con Dios ocurre una obra que no puede lograrse por esfuerzo humano, porque la presencia divina desciende y envuelve lo que estaba disperso y convierte la vulnerabilidad en un lugar de fortaleza espiritual, donde el silencio adquiere un significado distinto y donde cada lágrima se convierte en parte de un diálogo profundo que solo tu espíritu y Dios comprenden. Así como sucedió con Moisés cuando hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo en Éxodo capítulo 33 versículo 11, mostrando que la intimidad con Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad que transforma cada área de la vida. Cuando lloras mientras oras, es posible que estés experimentando ese tipo de cercanía donde la oración deja de ser petición para convertirse en comunión, un momento en el que Dios no solo escucha, sino que toca una parte de ti que no había sido tocada antes. Y en ese contacto suave pero poderoso, las lágrimas fluyen como respuesta natural ante la grandeza de su presencia y ante la certeza silenciosa de que Él está obrando incluso en aquello que no puedes explicar con palabras. Porque un encuentro verdadero con Dios siempre cambia algo dentro del corazón, y esas lágrimas son el reflejo de que su obra está avanzando con profundidad y propósito. Cuando las lágrimas surgen en medio de la oración, no siempre están relacionadas con el dolor inmediato, sino con el proceso interno que Dios activa para preparar tu vida para lo que viene. Porque la Biblia revela que antes de que Dios se eleve, a alguien primero trabaja en su corazón. Y ese trabajo sutil muchas veces se manifiesta a través de un quebranto profundo que limpia, purifica y reordena lo que parecía inamovible. Así como el oro necesita pasar por el fuego para revelar su pureza, también el creyente atraviesa momentos donde la presencia de Dios remueve lo oculto y fortalece lo esencial, y en ese proceso las lágrimas se convierten en una señal de transformación espiritual. Dios utiliza cada lágrima como herramienta para moldear tu carácter y alinear tus pasos con su voluntad, porque nadie puede avanzar hacia el propósito sin antes permitir que Él trate con las áreas que necesitan ser restauradas, tal como enseña Jeremías capítulo 18 versículo 6, cuando Dios se presenta como el alfarero que trabaja en el barro para darle forma nuevamente, un acto que implica presión, intención y delicadeza. Y de la misma manera, cuando lloras en la oración, ese proceso divino está actuando silenciosamente para prepararte para un llamado mayor.
Las lágrimas también revelan que tu corazón está siendo sensibilizado para escuchar y obedecer, porque la preparación para el propósito no solo involucra recibir dirección, sino también disponer el corazón para caminar en ella, como cuando Dios llamó a Samuel y su espíritu tuvo que aprender a distinguir la voz del Señor en 1 Samuel capítulo 3 versículo 10, mostrando que la sensibilidad espiritual es clave para avanzar hacia lo que Dios ha diseñado. Cuando lloras en oración no estás retrocediendo, estás siendo preparado, y ese proceso, aunque silencioso, es una de las obras más profundas que Dios realiza en quienes están destinados a manifestar su plan en la tierra, porque cada lágrima derramada bajo su presencia es parte de la formación que te llevará a caminar con mayor claridad, firmeza y madurez espiritual en el propósito que Él ha establecido para tu vida. Al llegar a este punto es necesario que mires tus propias lágrimas con una profundidad distinta, porque no son un signo de debilidad ni un momento aislado dentro de tu vida espiritual. Son parte de un diálogo vivo entre tu alma y Dios. Diálogo que muchas veces no se escucha con palabras, pero que se siente con una fuerza que transforma cada rincón del corazón. Y es aquí donde debes detenerte y preguntarte: ¿qué está tratando de construir Dios dentro de ti? Porque cada vez que lloras en su presencia, no solo encuentras alivio, encuentras dirección, encuentras renovación y una certeza que no proviene de este mundo. La Biblia declara en Salmos capítulo 30 versículo 5 que el lloro podrá durar una noche, pero la alegría llega con la mañana. Y esta verdad no habla simplemente de una emoción pasajera, sino de la obra profunda que Dios realiza cuando permite que tus lágrimas rieguen el terreno de tu futuro, porque Él no ignora tu clamor, no pasa por alto tu dolor, no se desentiende de tus luchas. Él toma cada lágrima como una semilla espiritual que germina en el tiempo señalado y se convierte en fortaleza, claridad y crecimiento. Hoy quiero que entiendas que si has llorado mientras oras, no es señal de derrota, es evidencia de vida espiritual, porque solo llora quien siente, solo llora quien está vivo, solo llora quien tiene un espíritu que responde a la voz de Dios. Y si esas lágrimas han estado apareciendo con más frecuencia, es porque Él está preparando tu corazón para un nivel mayor de comunión, obediencia y propósito. Y ahora te pregunto, con la misma fuerza con la que los profetas despertaban el espíritu del pueblo, ¿estás dispuesto a permitir que Dios complete la obra que ya comenzó dentro de ti? Porque tus lágrimas no son un final, son el inicio de una temporada donde Dios mismo caminará contigo de una manera nueva, profunda y transformadora. Y si abres tu corazón, Él te mostrará que lo que hoy sientes no es casualidad, es el sello de su presencia, recordándote que no estás solo y que su mano sigue guiando cada paso de tu vida.